Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Domus Aurea, un podcast donde hablamos de temas de fe, porque la fe viene de escuchar. Y hoy tenemos un tema muy interesante y controvertido que la verdad mucha gente interpreta mal o mucha gente desconoce, y es el tema de la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a estar hablando de este tema, en qué condiciones se da, cuáles son sus requisitos, sus características y cómo podemos cuidarnos pues de caer en él, porque pues también nosotros podemos incurrir en él. Entonces, para introducir el tema, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículos del 22 al 32. Entonces le llevaron a un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo curó, devolviéndole el habla y la vista. La multitud, asombrada, decía: ¿No será este el hijo de David? Los fariseos, oyendo esto, dijeron: Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y una ciudad o una familia dividida no puede subsistir. Ahora bien, si Satanás expulsa a Satanás, lucha contra sí mismo, entonces, ¿cómo podría subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si expulso a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Acaso alguien puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus cosas si primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está en contra de mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso le digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el futuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos primero a explicar qué no es. O sea, mucha gente que piensa sobre el tema. Mucha gente piensa que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir alguna palabra fea al Espíritu Santo y ya. O algunas personas pueden pensar también que es decir alguna otra ofensa grave, pero en realidad esto no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, para que se dé, tiene que reunir una serie de requisitos y una serie de condiciones. Entonces, pues no sé, ustedes qué más pueden decir sobre lo que no es la blasfemia sobre el Espíritu Santo, Alejandro. Bueno, estamos acostumbrados los que tenemos amigos, compañeros o compañías más bien, que no son muy apegadas a la religión, escuchar que se expresen del Espíritu Santo como si literalmente fuera una paloma. Y de ahí vienen un montón de chistes. Muy comúnmente creemos que esa es la blasfemia del Espíritu Santo y que quien hace estos chistes no tiene perdón de Dios. Todos sabemos que cualquier cosa que hagamos, si nos arrepentimos realmente, tenemos un perdón de Dios. Pero la Biblia es muy tajante cuando dice que aquel que peca contra el Espíritu no tendrá este perdón. Pero pues, ¿qué es la blasfemia? Pues la blasfemia es ir en contra de lo que es pues Dios mismo y lo que son todas sus promesas. Pues es que ese tema no es tan sencillo como la gente piensa. Por ejemplo, yo estuve leyendo a San Agustín y es un tema que requiere unas condiciones. Es como cuando nuestro Señor les dice a los discípulos: tomen que esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y el que coma, como dice San Juan capítulo 6, el que coma mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. ¿Será que todo el que comulga vive en Cristo? Podríamos entender de ese pasaje que sí. Asimismo es como dice la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces entendemos que todo el que comulga no está en Cristo. Hay mucha gente que comulga en pecado, o por ejemplo Judas, que comulgó y de ahí salió a
a entregar a Venderlo. nuestro Señor. Entonces ahí no hubo, obvio que Jesús no estaba ahí en él. Hay gente que dice como, bueno, que tenga cuidado de juzgar a esa persona porque ella está llena del Espíritu Santo. Entonces he escuchado gente que dice que pues está hablando en lenguas, entonces empiezan ahí a pues hacer yo no sé qué decir cosas, entonces uno pues dice como, oiga, pero esta persona, ¿será que sí está llena del Espíritu Santo o más bien estará poseída o qué está pasando? Entonces ha llegado gente que me dice, oiga, tenga cuidado porque eso es un pecado contra el Espíritu Santo, usted dudar que esa persona tiene ese don y que está llena del Espíritu Santo. Ese es uno, pues, de los que me ha tocado a mí. No sé si esté en lo correcto. Estás en lo correcto de lo que no es. Y entonces, pues ahora sí vamos a ya entrar al tema de lo que es. Entonces, en el numeral 965 del tercer catecismo de la doctrina cristiana de San Pío X, dice que los pecados contra el Espíritu Santo son 6. Y se le llaman pecados contra el Espíritu Santo porque se cometen por pura malicia, lo que es contrario a la bondad que se atribuye al Espíritu Santo. Entonces, los pecados, ¿cuáles son los que menciona este numeral del Catecismo de San Pío X? Dice que son 6. Entonces, el primero es la desesperación por salvarse. El segundo es la presunción de salvarse sin merecimiento. El tercero es la impugnación de las verdades conocidas. El cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. El quinto, la obstinación en el pecado. Y el sexto, la impericia final. Entonces, pues durante este podcast vamos a estar desarrollando uno a uno de estos numerales. Y en sí, para hablar de otras generalidades, podemos decir que sí, que o sea, la Biblia del Señor siempre, cuando habla de manera general, en realidad está hablando de manera específica. Otro ejemplo puede ser cuando dice que todo el que bautice se salvará. Y santos como por ejemplo San Agustín o San Ireneo y otros santos dicen que por ejemplo la mayoría de los cristianos bautizados no alcanzan la salvación. Entonces digamos que sería que Dios dijo algo que no era correcto. No, es porque eso requiere unas condiciones. Lo mismo vamos a ver acá en la palabra de Dios, cuáles son esas condiciones en cada uno de estos 6 casos que se requieren, cuáles son las condiciones, vamos a ver condiciones, ejemplos, y al final pues vamos a dar las conclusiones. Entonces, el primero es la desesperación por salvarse. La desesperación por salvarse es o vendría siendo un pecado en contra de la esperanza, de creerle a Dios, no creer en Dios, es el creerle a Dios. Nos abandonamos bajo la idea de que no podemos salvarnos, de que somos indignos, de que nuestro pecado no tiene perdón, y entonces dejamos de confesarnos y tenemos una idea medio nihilista que es ¿para qué? ¿Para qué intentarlo? Pues ya me condené, ya ni modo. Y eso nos va invitando a seguir pecando y a pecar de otras maneras. Y cuando hacemos esto, empezamos a negar la fidelidad de Dios y sus promesas hacia nosotros. Entonces, bajo nuestra percepción, porque es meramente percepción, la cadena hacia Dios se rompe, no de nuestro lado, sino del lado de Él. Y creemos que Él ya no nos puede salvar, como si Él fuera el que estuviera limitado y no fuéramos nosotros, y como si de Él dependiera nuestra salvación en lugar de nosotros mismos. Cuando nosotros caemos en esta desesperación, normalmente pues dejamos de creerle, de creer en sus promesas, dejamos de creer en su amor, en su misericordia, empezamos a caer nosotros en los excesos, porque al no tener la idea de que podemos ser salvados, básicamente empezamos a creer que ya no tenemos nada que perder y le perdemos el miedo o le perdemos la manera de ver el peligro hacia ciertas cosas que nos hacen daño. Entonces,
Desde que empezamos a perder la esperanza, empezamos a perder el autocontrol, empezamos a perder los ideales, los objetivos, nuestras metas. E incluso podemos llegar a sentirnos deprimidos y tener ideas acerca del suicidio porque creemos que nada va a poder cambiar la situación en la que nos encontramos. ¿Alguno quiere agregar algo más? Pues sí, o sea, digamos que ahí sería como más o menos lo que pasó, digamos el caso de Judas, que él cayó en esa desesperación cuando entregó a nuestro Señor, o sea, no confió en que Él lo podría perdonar, por ejemplo. Así es, ese es un gran ejemplo. De hecho, entra en lo del suicidio. Él se sentía tan indigno y tan sucio que creyó que ni Dios lo podía perdonar. Y entonces, ¿qué hizo? Pues según la palabra, se suicida. Sí, claro, y esa es la razón por la que mucha gente no se confiesa o ya no asiste a los sacramentos, porque dice, no, yo ya, digámoslo así, no tengo salvación. Entonces, creen que su malicia o su maldad está por encima de lo que Dios puede obrar. Por eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, no creer a Dios capaz o no creer en la acción de Dios capaz de cambiar una vida. Así es. Vamos entonces con el segundo. El segundo. Entonces, el segundo es lo opuesto. Ese es un extremo. El primero es la desesperación de salvarse y el segundo, la presunción de salvarse sin merecimiento. Entonces, el segundo yo creería es más descarado aún, porque el segundo es el que cree que Dios es tan misericordioso que no va a pasar nada y que podemos pecar tranquilamente y que así podemos hacer las cosas. Y dicen los santos que, por ejemplo, San Agustín, él dice que respecto a eso, dice que con Dios no se juega, que quien peca confiándose en la misericordia de Dios atrae a sí mismo la maldición en su vida. Y aquí quiero compartir un texto del Eclesiástico, del libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículos del 4 al 8. Dice, no digas pequé y nada me sucedió. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. No confíes en su perdón para seguir pecando más y más. No digas, Dios es muy compasivo. Por más que yo peque, me perdonará. Porque Él es compasivo, pero también se enoja. Y castiga con ira a los malvados. No tardes en volverte a Él. No lo dejes siempre para el día siguiente. Porque cuando menos lo piense, el Señor se enojará y perecerás el día del castigo. No confíes en riquezas malavidas, pues de nada te servirán el día del castigo. Entonces es esa presunción que tienen muchas personas de que piensan de que al final de su vida, digamos, Dios me va a perdonar, no, y me va a salvar, no, eso la verdad. San Alfonso explica eso en su libro La preparación para la muerte. Él explica que eso no pasa, o sea que las personas que dicen, no, yo voy a esperar hasta el último día y ese día me arrepiento, Dios a esa persona no le da la gracia del arrepentimiento y esas personas terminan no salvándose. Otra de las cosas que explica San Agustín es que el Señor muchas veces pues le gusta que también la gente sea humilde. Digamos que en este caso esta presunción, este pecado contra el Espíritu Santo tiene su origen en la soberbia. Y también explica que si fuese así, como hablamos al principio, o sea, si fuera que la blasfemia contra el Espíritu Santo fuera cualquier ofensa o cualquier burla que se haga a Dios o al Espíritu Santo, se le evitaría a la gente la esperanza del perdón. O sea, la iglesia, no sé si me hago entender, la iglesia no podría ofrecer el perdón a la gente, porque, por ejemplo, si usted era protestante o usted era ateo, y en su vida de ateo usted ofendió a Dios, al Espíritu Santo, y luego quiere volver a la iglesia, ¿cómo le va a ofrecer la iglesia el perdón? Si la iglesia dice que usted ya está condenado porque blasfemó contra el Espíritu Santo. Entonces, esa es otra de las razones de por qué no es. Entonces, aquí también está este doble engaño, el que hablamos antes, de la desesperación y la falsa esperanza. San Agustín decía que
en este doble engaño, el demonio nos da la desesperación después del pecado y nos da la esperanza antes del pecado, y debe ser al contrario, ¿sí? O sea, antes de pecar tenemos que ser conscientes de que podemos caer en la ira de Dios, de que Dios, así como es misericordioso, es justo también. Y es después del pecado que tenemos que tener esa esperanza. Entonces, esto es cuando se extrapolan esos dos conceptos. Se extrapola el concepto de la desesperación y la esperanza, y entonces la desesperación llega después de que hemos cometido el pecado, y la falsa esperanza llega antes. Dice San Antonio María de Ligorio que quien se confía en la misericordia de Dios presuntuosamente para seguir pecando no merece la misericordia. Solamente la misericordia está reservada únicamente para los que temen a Dios y para los que están en esa dinámica de seguir a Dios. Aunque pequé hoy, mañana me confesaré. Así pensaron muchos que ya están condenados. Los cristianos, aun cuando pecan, quieren salvarse. Muchos dicen así, muchos dicen Dios es misericordioso, cometeré este pecado y después me confesaré. Eso es un engaño de Satanás, que San Agustín tenía un amigo que le decía, yo quiero confesarme mis pecados, pero tal vez lo haga mañana. Y entonces San Agustín le respondía que Dios no siempre nos ofrece el perdón, pero no nos garantiza el mañana. No sabemos si tenemos una hora de vida. Decir que uno puede llegar vivo mañana es una presunción, no sabemos. Por eso en algunas regiones se acostumbra a decir, nos vemos tal día si Dios quiere. Entonces hoy día se dice por costumbre, pero es así en realidad. San Juan de Ávila decía que el soportar al pecador que abusa de la misericordia de Dios para ofenderle no sería misericordia, sino injusticia. Porque eso es como ya dijimos, una burla hacia Dios. San Bernardo opina que la esperanza que tienen los pecadores, confiando en la bondad de Dios mientras lo ofenden, no les consigue bendición, sino que les atrae maldición divina. O falsa esperanza de los cristianos que arrastra tantas almas a los infiernos. Ese es uno de los pecados que más gente arrastra al infierno, porque hoy se predica mucho la falsa misericordia. Hoy muchas veces algunos pastores de la iglesia, predicadores, se centran en hablar de una falsa misericordia que, como vemos y como nos explican los santos, es una misericordia tóxica porque es falsa. Así no funciona la misericordia de Dios. No es como un cheque en blanco o un cheque al portador que me permite colocar el monto que yo quiera. San Agustín dice, el pecador confiando en la bondad de Dios sigue pecando. Dios es bueno, haré lo que me plazca. Pero ¿a cuántos ha engañado esta vana esperanza? Dice San Agustín. Y luego dice San Bernardo, que Lucifer fue castigado porque esperó hasta el último momento que pensó que Dios no le iba a castigar su rebeldía. Ese también está ese es un tema pues también que se puede explicar en otro momento, que fue la rebelión de los ángeles. Y entonces en ese momento Lucifer, el ángel, uno de los ángeles más altos, pensaba, hizo lo que hizo porque se confió en que Dios iba a tener misericordia y no castigarlo. Lo mismo también la escritura nos cuenta el caso de Amón, el hijo del rey Manasés, que viendo que Dios había perdonado los pecados de su papá, se abandonó con esperanza del perdón. Y de ahí él se empezó a hacer muchas cosas, pues confiado en que iba a tener perdón, pero no hubo misericordia para él. Lo mismo el apóstol Judas también incurrió en las dos, la desesperación después de entregar a Jesús, pero la falsa esperanza antes. Ahí vemos lo que hablábamos al inicio, ¿no? Lo mismo Judas tuvo esa esperanza falsa del perdón en el momento que entregó a Jesús a los judíos. Y luego la desesperación después de morir. La misericordia de Dios, Él no la tiene, no la da, no castigándonos por nuestros pecados. Y pues, digamos que el Señor es bueno con nosotros, pero no para que sigamos pecando. O sea, si el Señor nos da más tiempo, es para que lloremos estos pecados y busquemos arrepentirnos, ¿no? No sé si tengan algo que agregar. Bueno, pues no sé si cabe aclarar, no sé si estoy en lo correcto, pero digamos, o sea, acá cuando se habla de confesar, diría yo que se habla
se habla o sea, de la confesión, pero del magisterio de la iglesia, ¿no? Porque es que muchas veces hay gente que dice que no, pero es que yo me confieso al final de mi vida o así, no sé, creo que un capítulo de Family Guy, que al final decía que creía en Dios y ¡pum!, ya se salvaba mágicamente. No considero que esto sea así, ¿no? O sea, pienso que hay un plazo y también tiene que ser la confesión, pero dentro del magisterio de la iglesia, ¿no? O Sí, sea, claro. esa es la que considero la que es la confesión de confesar, no de la de que, no, yo me encierro en el cuarto y cierro los ojos y me confieso directamente con Dios. Buenísimo, buenísimo ese apunte, Michael, porque precisamente eso también lo explicaba San Agustín. Él dice que es como que estar fuera de la iglesia es como tener un miembro amputado, ya no se puede mover, ni puede hacer nada. Entonces, esto que estamos hablando es dentro del contexto de la iglesia católica, ¿sí? Porque sabemos precisamente, vamos a verlo más adelante, es la iglesia la depositaria de los dones del Espíritu Santo y es la iglesia donde está el Espíritu Santo. Entonces, pues eso no se puede tomar así a la ligera. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo más. Sí, retomando un poquito de lo que dijo Mike ahorita de yo me confieso al final de mi vida, pero es que realmente, ¿cómo sabemos cuál es el final de la vida? Y a mí me da mucho miedo o me preocupa este tipo de personas que dicen, ay, es que los católicos la tienen bien fácil, se arrepienten, se confiesan y ya. O sea, ¿qué valor le das al arrepentimiento? ¿Que crees que nada más con decir, ay, me arrepiento, realmente cuenta como un arrepentimiento real? Siendo que el arrepentimiento es algo profundo, es una emoción que te invita a no volver a hacer lo que acabas de hacer y que te invita a mejorar como persona y a enmendar tus errores. De hecho, pues esos son los pasos de la confesión. Arrepentirse, confesarse y enmendar el error. Y cumplir la penitencia, pero ese ya viene después. Bueno, entonces, recapitulando, son 6 los pecados contra el Espíritu Santo. Ya analizamos la desesperación por salvarse, la presunción de salvarse sin merecerlo, y el tercero es la impugnación de la verdad conocida. Bueno, el tercero, que es negar la verdad conocida como tal. Bueno, ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad y por eso no cree las verdades de fe por puro orgullo. Bueno, cuando acá dice verdades de la fe, yo quiero aclarar qué son las verdades de la fe. Las verdades de la fe en sí es pues la vida de Jesús, lo que realizó pues estando en tierra, la obra del Espíritu Santo en María, también cómo se confiesa uno, como lo dice Santiago 5:16, que es confesando los pecados los unos a los otros, y también la institución de la Eucaristía. O sea, es la gente que se cree dueña de la verdad y se niega a creer en lo que hace el Espíritu Santo, en lo que obró Jesús en tierra y lo que instituyó Él. Entonces esto lo hacen, es, como dice acá, es por puro orgullo, o sea, se niegan a eso por puro orgullo porque ellos se creen dueños de todo. Entonces sigue. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque se halla que está correcta y que no hay nada que confesar, ni considera el pecado de la duda. ¿Qué sería el pecado de la duda que dice acá? Pues el pecado de la duda sería como cuando el apóstol Tomás duda de la resurrección, que dice como no, yo no creo que Jesús haya resucitado ni nada de eso, hasta que no lo vea y no meta el dedo en la llaga. Y Jesús le dice como, oiga hermano, yo estuve con ustedes, les dije, y es la hora que usted todavía no cree y tiene que meter el dedo en la llaga. Bienaventurados los que creen sin haber visto y que no estuvieron conmigo, o sea, que no necesitan netamente ver, sino tener fe y creer en eso. Ese sería, pues, para mí el pecado de la duda. Entonces, dice, verdad es la fe, así como la persona que encuentra que está correcta y que esta certeza es absoluta, considera que sabe más que la misma iglesia y con esto se niega que el Espíritu Santo auxilia al sagrado magisterio de la iglesia. Esto es lo mismo que que he dicho antes, que es la gente que niega
en que Jesús pide que se confiesen los unos con los otros, que la iglesia no está dotada para la absolución de los pecados, sino que uno lo puede hacer en cualquier forma y como uno quiera y como uno le venga en gana. Entonces son estas cosas. Es la gente que se niega a creer en la verdad y aceptar que el perdón se encuentra en la confesión. No sé si quieran agregar algo más a lo que yo acabo de decir. Sí, yo creo que eso es muy cierto. Y están privados de ese espíritu, como dice San Agustín, los que viven separados de la iglesia. Y está también en la carta de San Judas, del apóstol Judas, cuando dice, los que asimismo se segregan son hombres carnales, pues no tienen el espíritu. Por eso aún dentro de la iglesia proyectaban ciertos cismas, o sea, la gente que se separa pues del magisterio de la iglesia y de las verdades que nos ha revelado la iglesia, y quieren construir su propia verdad. Entonces, por ejemplo, la confesión, entonces dicen, no, es que yo no tengo ningún pecado que confesar. ¿Yo qué me voy a confesar? Yo no mato, yo no robo. Entonces, esta gente está en un error, ciertamente, y con riesgo de incurrir en ese pecado con riesgo de incurrir en esa blasfemia al Espíritu Santo. Correcto. Pues sí, eso pasa mucho cuando uno ve que, por ejemplo, hay gente que dice que hace su propia religión o que dice que no, yo soy mi propia religión, entonces si yo hice tal cosa, pues no pasa nada porque en mi religión todo eso está permitido, entonces pues no pasa nada. Pero pues está bien sabido que el Señor, pues bueno, Dios, en cada corazón y en cada conciencia, pues ya nos colocó qué es lo correcto y qué no es correcto. Entonces tampoco vale para la gente que dice, no, pero es que como, no sé, o sea, yo no conocí, o sea, o por ignorancia, como dicen muchas veces, pues tampoco es así tan válido, ¿no? Porque hay leyes morales, pues también en la sociedad, ¿no? Que se tienen que cumplir y que pues prácticamente uno mira la ley en un estado, en algo así, prácticamente son tomadas de la Biblia, o sea, del cristianismo, por así decirlo. Sí, así es, así es. Y pues también eso se relaciona mucho a una frase muy común de hoy día, que es una frase muy chabacana, digámoslo así, muy, muy relajada, que dice, no, y es que Dios es amor, no religión. Tal cual, sí. Entonces, tal cual. que eso es que cuando la Biblia dice que sean hombres religiosos, dice la palabra. Tal cual, sí. Bueno, pasamos al siguiente. Cuarto, la envidia o pesar de la gracia ajena. Como lo dice, es cuando las personas tienen envidia acerca de lo que Dios le ha dado a los otros. Y esto lo podemos ver mucho, lamentablemente, dentro de la iglesia. Cuando cierto hermano, cierto compañero tiene un don, un puesto o una idea que ha sido mejor y que podría decirse que todos le aplauden. Esto ha llevado desde pequeños problemas dentro de la iglesia como, ay, es que, ¿cómo esta persona va a tener ese puesto? Ay, sí, habla lenguas, ay, sí, los descansos. Y nunca nos ponemos a pensar que Dios, así como lo eligió a él para hacer X o Y cosa, a nosotros también nos va a elegir para hacer otra cosa. En el templo al que yo asisto, tenían hace muchos años, ya lo quitaron. No todos sirven para algo, pero todos servimos. No todos sirven para todo, pero todos servimos para algo. Todos somos parte importante en el cuerpo de Cristo. Sabemos que todos somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Dios es la cabeza. Y en los tiempos de Pablo, de hecho eso está en 1 Corintios 3, del 2 al 7, ya que todos siguen siendo carnales, los celos y las discordias que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no están procediendo como lo haría cualquier hombre?
Después de todo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Simplemente servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo ha recibido del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Ni el que planta ni el que riega valen algo, sino Dios que hace crecer. Palabra de Dios, te damos, Señor. El lado contrario a la envidia es la caridad, y de eso se trata este punto, en hacer crecer nuestra caridad, en saber que no hay servidores más grandes que los otros, no hay dones más grandes que nosotros, que otros, sino que todos somos iguales a los ojos del Señor, y aunque nos desempeñemos de manera diferente, todos somos parte del mismo cuerpo. Francisco, ¿te gustaría agregar algo? Claro, sí. Digamos que esa envidia, también lo que decías al inicio, sí, voy a ampliar un poco lo que decías al inicio, esa envidia nos ha traído muchos problemas, sobre todo con el tema de los falsos dones y carismas. Entonces, como veo que hay una persona que digamos, puede que tenga un don verdadero, entonces esa desesperación, ese deseo de yo también resaltar, puede hacer que yo empiece a inventarme cosas. Por ejemplo, muchas veces es falso lo de hablar hay mucha gente que empieza a hablar supuestamente en lenguas. Puede que alguna vez sí sea verdadero ese don, pero si no es un don que tiene un uso que en realidad no sirve, pues eso es un signo de que eso no es de Dios. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí escuchar a una persona haciendo bla, 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 si eso no hace nada bueno? O sea, eso no nos trae ningún provecho a nadie. Seguimos entonces. Michael, ¿algo que agregar sobre ese tema? Sí, yo quería también hablar de lo mismo al respecto. Es que sí, hay veces se malentiende eso, ¿no? O sea, de que alguien tiene envidia porque Sutanito tiene el don de sanar, Sutanito tiene el don de, no sé, ver cosas espirituales y percibir, entonces este va a ayudar, no sé qué. Sí, también quiero aclarar eso porque hay que tener también cuidado en no caer en la gente que dice que tiene dones, pero uno mira su vida y no es una vida recta, no es una vida de ejemplo. Entonces, o se están lucrando, ¿no? Porque pues eso dice el Evangelio, ¿no? Que lo que sea gratis, o sea, no se tiene que cobrar, porque hay gente que no, es que tengo el don de curación, pero cuesta tanto, o tengo el don de tanto, o cuesta tanto, o vamos a tal lugar porque es que allá hablan en esto, no sé qué, y la gente se deja sorprender por esas cosas que no son del Espíritu Santo. Hay gente, como dijo Francisco, que esto lo finge. Yo creo que el don más grande del Espíritu Santo es el que se le da a los sacerdotes cuando se hace la Eucaristía, ¿no? Que es el mismo Señor bajando y transformándose en la hostia, en su cuerpo y en su sangre. Eso es también el Espíritu Santo en ellos, el Espíritu Santo en la gracia de perdonar los pecados. Pienso que también se refiere a eso, ¿no? La gente que niega que Jesús está en la Eucaristía, que los sacerdotes están dotados para perdonar los pecados. Entonces pienso que también es en ese aspecto es que habla ¿cómo le diría? Este pecado contra el Espíritu Santo. No sé si alguien quiere agregar algo o qué. No, así ya. Está bien. Pasamos entonces al numeral quinto, a la causa número quinta de los pecados contra el Espíritu Santo, que es muy relacionada, se relaciona mucho con los tres con los que hemos hablado antes. El quinto sería la obstinación en el pecado, y es cuando más o menos la persona ya no peca por debilidad, sino por malicia. Ya no porque tuvo una tentación, sino porque ya se deleita en ese pecado y deja de confesarse y no le importa continuar viviendo así. Digamos que Dios valora mucho la persona que cae y se levanta y eso es una dinámica, un ejercicio de la vida cristiana, porque por eso existe la confesión. Entonces es caer y levantarse, pero a Dios no se le puede engañar y muchas veces la gente ya
dice, no, yo mejor me quedo así y no me levanto, no me confieso y continúa la vida así. Eh, entonces, esto, como dijimos, este numeral quinto ese es como esa pereza. Si uno se relaciona con los pecados capitales, se relaciona también cuando dejamos que un pecado capital crezca mucho en nosotros. Entonces es como ya un cansancio espiritual, una pereza de seguir en los caminos de Dios, eh, una falta de perseverancia. No sé si tengan algo que agregar sobre ese tema. Sí, creo que pues de eso habla el catecismo, ¿no? De los pecados que son veniales, que se van sumando y sumando y sumando y al final pues ya es un pecado mortal, ¿no? Sí, hay Lo un que le afecta. sacerdote, claro, eso es algo de hoy día. Hay un sacerdote que tiene un curso en YouTube sobre ese tema, pero no recuerdo el nombre, es el pecado de la asedia, ¿sí? Que es cuando ya esa persona no haya ya más que hacer y como que su vida pierde mucho sentido. Y entonces empiezan cuando el que está caminando, digamos, en la vida cristiana y entonces deja que progresen, que vayan progresando estos pecados y se aleja de la confesión, se aleja de los sacramentos y eso es peligroso porque la persona puede encontrar el final de su vida así y como explica, por ejemplo, San Alfonso, se puede llegar a la condenación. Último numeral sería La la impenitencia impenitencia. final. Sí, Bueno, pues la impenitencia final, no es pues voy a leer lo que está acá. Dice, no es difícil de entender este pecado, pues una persona que viene pecando la vida entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo mal. Este es el supremo final y rechazo a Dios, aunque estando al final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. Esta no se confiesa porque rechaza a Dios hasta en esta hora extrema. Bueno, esto es súper grave, o sea, es ya decir, o sea, esa gente que niega a Dios rotundamente, que lo detesta, que dice que no existe y siguen pecando a diestra y siniestra y no se quieren arrepentir por nada de lo que hizo porque están llenos de orgullo, llenos de vanidad y dicen que no, o sea, Dios no existe, entonces me muero y ya, no existe nada más. Yo pues voy a leer acá el catecismo que habla sobre el pecado del Espíritu Santo. Dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios, mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento. Quiero acá hablar de el endurecimiento, porque pues es el endurecimiento del corazón, tan duro que nos lleva a decir que no existe Dios, que no hay salvación, que no hay nada. Entonces, puede que Dios incluso, porque es tan misericordioso en su último momento, o sea, va a sonar feo, pero le manda alguna enfermedad, aunque no se la manda, porque pues Dios tampoco es así. Pero tiene una enfermedad y es tan grave que ni estando enfermo, ni viendo que su vida, o sea, hizo miserable a los demás, no se niega a pedirle perdón a ellos, ni arrepentirse de lo que hizo, ni de buscar de Dios, porque pues Dios, como dice acá, hasta en el último momento de su vida, da como esa oportunidad, pero no es la oportunidad la que yo explicaba antes de que, ok, me va a morir, creo en Dios, pum, apareció en el cielo mágicamente, no. O sea, Dios es tan misericordioso, que a veces regala como ese espacio, toca ese corazón. Hay veces que está duro, pero Él trata de entrar y de que lo busquen, de que diga como, oiga, le voy a dar esta segunda chance, pero si no la toma, al papayo, como dicen acá en Colombia, o sea, a la paila mocha, al infierno. sí, tal cual. No sé si quiero agregar algo más a Sí, claro. lo que yo acabo de decir. Sí, yo quiero agregar, pues, eso es lo de la dureza del corazón, de eso habla también San Agustín
cuando él se refiere al corazón impenitente. Y es esa impenitencia la que constituye la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Incluso se puede ser con el mismo pensamiento, sin proferir palabra. Y en esto es que todos los pecados son perdonados excepto este, pues porque este ya es un endurecimiento del corazón en el cual no hay donde apoyarse esa misericordia de Dios. Sí, creo que esto habla es como cuando pasó con el faraón, ¿no? Que se le endureció tanto el corazón y tanto se le endurecía que no creía y que no quería liberar al pueblo. Y entonces, o sea, se hizo lo posible, se le mostró que sí, se dividió el mar en dos y nada que quería dejar. Nada lo hizo cambiar porque ya su corazón, Dios le mostraba signos de que él estaba con el pueblo de Israel. Y él seguía creyendo en los brujos y en las cosas y no lo atendía. Sí. Esta falta de arrepentimiento es muy importante de entender, que esta falta de arrepentimiento, este corazón endurecido, no se puede juzgar mientras la persona viva, en la carne. Eso lo explica San Agustín. Él dice que mientras la persona esté viva, se puede arrepentir y se puede salvar. Entonces, por eso uno nunca puede perder la esperanza con respecto a nadie. El pecado contra el Espíritu Santo solamente, ojo, explica San Agustín, solamente se da después de la muerte, cuando la persona ya ha muerto en esa condición, y que toda persona puede arrepentirse. Incluso me acuerdo un caso del santo cura de Ars, que una señora fue a hablar con él muy desesperada, que el esposo se había lanzado del río. Y entonces él dijo que entre el puente y el río había encontrado la misericordia, o sea, logró arrepentirse. Pero como explica San Alfonso, esos casos son muy pocos, es 1 entre 1.000.000 de casos del que logra arrepentirse a ese último momento. Por eso no podemos dejar que el corazón se endurezca. Sí, no, pero pues también yo creo, pues también cabe aclarar, ¿no? Que pues también, dependiendo de la vida que se llevó, ¿no? Porque pues hay gente que se va a suicidar, como en ese caso, pero es porque, digamos, efectos externos o padecimientos psicológicos también lo afectaron. Entonces pudo tener una vida justa, una vida recta en la medida posible, en su corazón, pienso yo, y al final pues Dios sí le regaló ese perdón, pero exactamente, son casos muy especiales. Exacto. Y el tema del suicidio también se debe analizar individualmente, o sea, en cada persona es un caso diferente y eso es muy difícil, muy complicado. Pero entonces ahí cabe aclarar, o sea, que la misericordia de Dios es tan grande que incluso perdona un suicidio, o sea, es una cosa muy grande esa misericordia y hay que tomarla también con mucho cuidado, así también como se ha dicho, que no se puede tomar alegremente de que, ay, no, pues Dios me va a perdonar todo el tiempo, mejor dicho, entonces sigamos metiendo la pata y haciendo mal a diestra y siniestra, ¿no? Exacto, y también dice San Agustín que si una persona, ¿qué pasa con los que se arrepienten, por ejemplo, pero que no están dentro de la iglesia? Pues ahí siguen pecando, porque, o sea, sigue persistiendo el pecado contra el Espíritu Santo, porque tiene un corazón impertinente respecto a ese pecado por el que es extraño a la iglesia de Dios. ¿De qué sirve ese arrepentimiento? Solo con eso pronuncia palabra contra el Espíritu Santo, por la que se hace extraño a la iglesia que recibió ese don, para que en ella se realice el perdón de los pecados del Espíritu Santo. Tal perdón lo realiza la Trinidad, no obstante, se entienda que propiamente pertenece al Espíritu Santo. Entonces, claro, eso es ya como para ir cerrando. Entonces, no sé si tengas algo que agregar, Alejandro, con respecto a ese último. Sí, la verdad sí. Es algo pequeño, pero creo que es aquí donde más toma importancia el tema. Estos tipos de pecados no son pecados que sencillamente uno haga de una manera pasional. O sea, no es algo meramente emocional de, me enojé y voy a golpearlo, y voy a matarlo. O, tengo la necesidad de hacerlo y voy a tener que hacerlo. O no sabía que estaba mal. Son pecados, y en este se ve más, donde deliberadamente nosotros elegimos. No hay tentación, no hay oportunidad, no hay nada que nos empuje. Es únicamente nuestra decisión la que dice, voy a hacer esto. No voy a pedir perdón, no voy a arrepentirme, no voy a voltear a ver a Dios.
es centrarse de una manera súper egoísta en uno mismo y no querer dar su brazo a torcer, pero es únicamente personal. No hay nadie que esté alrededor que pueda decir, ah, me empujó o ah, es una culpa compartida. Únicamente es propio de cada persona. Sí, así es, eso es así. Entonces, para recapitular, hemos ya hablado cómo se da el pecado contra el Espíritu Santo, cuáles son sus 6 causales. Hemos explicado que nace sobre todo de la dureza del corazón, de la soberbia, de las falsas esperanzas, la desesperación. Ahora ya para ir concluyendo, voy a mencionar un poco como de esa dureza del corazón, cuáles las consecuencias. Entonces, pues obviamente quien muere en pecado contra el Espíritu Santo, pues se le suma la condenación. Y asimismo, incluso todos los demás pecados que tenía, también le quedan sin perdonar, explica San Agustín. Luego, San Alfonso dice que a la dureza del pecador seguirá el abandono de Dios. ¿Qué dirá el alma endurecida en el pecado? En Jeremías 5, 1 al 9 dice, en otro tiempo Dios a Babilonia, que he curado sus crímenes. He curado sus crímenes y no ha querido aprovecharse de la medicina. Abandonémosla. Muchas veces Dios nos llama, Dios nos da las herramientas, los sacramentos, nos da la iglesia, nos da los predicadores, nos da las luces, pero si no las aprovechamos, recibimos ese abandono de Dios. Y lo que hablábamos ahorita, entonces puede ser que llegue una muerte repentina, una enfermedad, y puede hacerlo morir en pecado y le priva de aquellas gracias que le serían necesarias para convertirse de corazón, y lo deja con la gracia suficiente con la cual puede salvarse, pero no se salvará, porque su mente está oscurecida con las tinieblas del corazón. Y los malos hábitos contraídos imposibilitarán su conversión y de ese modo quedará abandonado moralmente a sí mismo. Entonces también San Alfonso explica que muchas veces incluso Dios les da prosperidad a las personas para pagarles en esta vida porque ya Dios sabe que esa persona se va a condenar. Por eso lo explica un predicador español que se llama el padre Rollo Marín en su libro del misterio del más allá. Él explica que no todo malo es tan malo que no tenga algo bueno y no todo bueno es tan bueno que no tenga algo malo. Entonces que al que es bueno y tiene algo de malo, Dios en esta vida se lo permite pagar, y lo contrario, el que es malo pero tiene algo de bueno, Dios le premia. Entonces por eso uno no debe uno envidiar a quien tenga riquezas o a quien tengan, porque puede ser eso una señal. Claro que no digo que tener riqueza, porque hay muchos ricos que son de Dios y ayudan, pero también eso puede ser una señal. Lo explica también San Alfonso, dice que pobre de aquel que prosperó en esta vida, es señal de que Dios le quiere pagar temporalmente algunas obras que ha hecho buenas, pero le tiene reservado para el infierno como víctima de su justicia. Será arrojado para arder por toda la eternidad como cizaña destinada al fuego. El no ser castigado, dime. Yo creo que sí, después de eso, hablando de lo que tú dices, podríamos hablar también después de lo que se llaman los pecados que claman al cielo la venganza, que Sí, eso ese es también es otro tema un muy tema bueno. muy delicado también y es con respecto a eso, la gente que hace de las suyas y abusa de los pobres y todas estas cosas que también son pecados muy, muy delicados. Claro, y también el santo cura de Ars explicaba en uno de sus textos que uno de los castigos que Dios tiene también para esto es que a la persona le deja pecar y con eso aumenta sus pecados y así su condenación va a ser más fuerte. El no ser castigado, un pecador en esta vida es su mayor castigo, con el cual amenaza a Dios a los pecadores obstinados. Con estas palabras me compadezco del impío y no aprenderá el camino de la justicia. Isaías 26, capítulo 10. San Bernardo dice, no quiero yo esta misericordia, pues es peor que la ira. ¿Qué castigo puede haber mayor que verse el hombre abandonado al pecado? Porque permitiendo que no caiga de pecado en pecado, es preciso que al fin sufra tantos infiernos como pecados ha cometido. Dice San Roberto Belarmino, que no hay ninguna pena mayor que aquella por la que un pecado es pena de otro pecado. Mejor sería para el pecador morir en un instante, o sea, más vale que uno diga, Dios, mátame de una vez, llévame de una vez, pero no seguir cayendo en estas cosas. Recordemos cuántas ofensas han hecho contra Dios y cuántas misericordias ha usado Dios con nosotros. Cuántas inspiraciones nos ha hecho y cuántas veces nos ha llamado a una vida más santa. Hoy mismo incluso, si usted que nos escucha, ese puede ser una luz que Dios le está dando para cambiar de vida. ¿Qué más he podido hacer por mi viña? Hoy es esto por las almas redimidas con mi preciosa sangre.
¿Qué respondes ahora, pecador? ¿Quieres entregarte a Dios o quieres seguir ofendiéndole? Piensa, dice San Agustín, que se te ha diferido el castigo para más tarde, pero no se te ha perdonado. Oh árbol infructuosa, y que si abusas más de la misericordia divina, amputaréis, serás cortado como árbol que no da fruto, y vendrá sobre tu castigo de repente. San Alfonso dice que explica eso mismo también, que Dios nos hace ver las gracias que nos dio y que hemos despreciado a lo largo de la vida, que constantemente recibimos esas luces de Dios por medio de las personas, por medio de situaciones, y constantemente todos los días Dios nos está llamando a esa conversión, y en el juicio vamos a ver cómo las desperdiciamos, y en la condenación. Entonces muchos también dicen que, mucha gente dice que no, que yo no tengo fuerzas para resistir la tentación, pues pidámoselas a Dios en la oración, porque el Señor no sufre a ninguno que sea tentado más allá de lo que pueda resistir. No nos dice Dios, Dios nos dice que Él siempre nos salva de los enemigos, y San Pablo nos dice que todo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4, capítulo 12. Entonces pidámosle a Dios, y cuando vayamos a ser tentados, Dios nos dará esa fuerza para resistir al mundo, al demonio de la carne, y para triunfar sobre todos los enemigos. Entonces no sé si tengan algo más que agregar. No, yo pienso que fue un excelente día y fue una buena charla, un buen podcast. Estuvo muy, muy agradable. Sí, muchas gracias. Alejandro, ¿algo para concluir? No, nada, creo que tú lograste concluirlo perfectamente. Bueno, pues entonces esto es un llamado más a que no nos desanimemos y sigamos siempre adelante, porque el que persevera hasta el final se salvará. Y ya para terminar, espero que estas enseñanzas les hayan sido útiles para profundizar y comenzar y conocer mejor su vida cristiana. Déjenos su like en Facebook si quieren, estamos como Anime Católico X, también en YouTube estamos como Angelorum X. Pueden suscribirse y estamos también en iVoox como Domus Aurea Podcast. Pueden escribirnos y dejarnos sus comentarios, inquietudes, opiniones, pedidos de oración en el correo domusaureapodcast@outlook.com. Y pues, no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y nos vemos en la próxima.